Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga, hermanitos. Continuamos con estudios bíblicos. Hoy, 24 de mayo 2023, estamos hoy considerando el Evangelio de Juan y retomando este libro, estamos viendo cómo las personas que escuchan hablar a nuestro Señor Jesucristo se están realmente maravillando. Hay personas que escuchando a nuestro Señor Jesucristo se ponen realmente furiosas y hay reacciones en las multitudes, hay reacciones en los líderes religiosos, tantos unos a favor como en contra de las palabras que dice nuestro Señor Jesús. Hay el propósito del Evangelio de Juan, como bien está escrito por el apóstol, capítulo 20, él dice que él ha registrado estas señales que hizo Jesucristo para que creáis que Jesús es el Dios y que creyendo tengáis fe en su nombre y podemos ser salvos por medio de él y del sacrificio maravilloso que hizo nuestro Señor Jesús. Viene el momento donde vamos a estar hoy conversando y hablando acerca de esa mujer que es traída sorprendida en adulterio. Y, y clase pasada estábamos viendo esos ríos de agua viva y cómo las personas se sorprendían de las palabras que decía nuestro Señor Jesús. Y dice uno de los textos que más me llama la atención en cuanto a este tema, que en el último día de la gran fiesta de los tabernáculos, capítulo 7 del Evangelio de Juan, verso 37, ese último día Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estamos hablando que se puso en pie, ya no era en algo en lo secreto, ya era algo totalmente público y él alza la voz para que todo aquel que tenga sed, venga a él y beba. Entonces, ¿de qué bebida está hablando Jesús? ¿O de qué alimento está hablando Jesús? Si tú recuerdas, él es el pan de vida y él alimentó a 5.000 personas y partió el pan y los peces y estamos hablando de que esto es una alimentación realmente milagrosa. Esa gente que estaba recostada sobre la hierba verde, son momentos de que podemos ver a Jesús proclamándose como ese yo soy el mismo pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, como dice el 35, el 7, el 6:35. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca más tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces estamos hablando de que Él les está diciendo nuevamente en este final día de la fiesta que si alguno tiene sed, el mismo contexto que le dijo en el pan de vida, venga a mí y beba. Y eso me llama la atención también porque la única forma de que nosotros tengamos un interior que corran ríos de agua viva, la única forma que podamos tener el Espíritu de Dios es creyendo en Jesús y procediendo a bautizarnos cada uno y con el propósito del perdón de pecados y con la hermosa promesa de obtener el Espíritu Santo como don, como regalo, como estudiábamos el día de ayer en Hechos de los Apóstoles con Fidel García. Dice el verso 45 también, bueno, voy a leer el 40. Algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente, este es un profeta. Ahí está el primer grupo de personas. Otros decían, este es el Cristo. Fíjate cómo ya hay personas que ya declaran que es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Sabemos que hay textos proféticos que dicen que del linaje de David, de Éfrata, Belén, tenía que venir el Cristo y a Jesucristo lo localizaron como de Nazaret, porque nadie había sabido abiertamente lo que ocurrió ese día del alumbramiento de María, que por causa de un censo tuvo que José y María trasladarse a la tierra de sus familiares y de sus parientes, que era Belén, y aunque tuviesen casa en Nazaret, tuvieron que descender a Belén para censarse
y sabemos que no había posadas disponibles y tuvieron que dar alumbramiento en un pesebre al Señor Jesucristo. Estamos hablando de que son las voluntades de Dios que se diese esto no abiertamente, sino para, como decía la Escritura, me acuerdo del Evangelio de Lucas, con el estudio de Agustín, que estas cosas guardaba María para sí. Me hizo acordar de ese texto. Dice el verso 42, no dice la Escritura del linaje de David, de la aldea de Belén y de dónde ha de venir el Cristo. Hubo pues disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y en el capítulo 3 hay un maestro de la ley religiosa que se llama Nicodemo, que vino a él de noche, y esa conversación importante de que él es un rabino, de que él viene de los cielos por los milagros y señales que él hace, y Jesús le responde no agradeciendo a su elogio, sino que responde lo que realmente Nicodemo necesita, que es la salvación. De cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y aquí aparece en escena, en el capítulo 7 nuevamente vamos a ver a Nicodemo eh, hablando acerca de Jesús, porque él fue el que estaba con él de noche. Dice el verso 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Alguien pregunta en la multitud, un fariseo está preguntando esto, más esta gente que no sabe la ley, maldita es, o sea, está haciendo realmente una discriminación bastante importante. Dice el verso 50. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Era uno de quienes? Un maestro de la ley religiosa. Verso 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre primero sin oírlo? O sea, me llama la atención cómo Nicodemo le está refrescando a ellos que no pueden saltarse la ley, no pueden saltarse las ordenanzas de Dios, porque simplemente sabemos que hay envidia en sus corazones por la forma en que están siguiendo a Jesús, porque lo siguen las multitudes, porque realmente vemos que el Mesías tenía palabras de vida eterna. Y la gente va a decir, jamás, jamás hombre ha hablado así, jamás. Eso lo vamos a leer en la escritura. Dice el verso 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre primero sin oírlo? Verso 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú Galileo? Escudriña y ve si de Galilea se ha levantado profeta. Estamos hablando de que no ha venido de Galilea ningún profeta. Efectivamente, eso es correcto, ese argumento de los fariseos, pero lo que no conocen los fariseos es que Jesús nació en Belén, porque ese día estaba de censo y María y José descendieron allí para censarse y el niño procede y nace en Éfrata, en Belén. Escudriña las escrituras, le dice al maestro de la ley religiosa. Entonces, estos textos que puedes ver de cómo, de cómo se puede escudriñar la escritura, inclusive el libro de Miqueas hablaba acerca de dónde procede nuestro Señor Jesús. Lo voy a leer y con eso termino el resumen. Miqueas capítulo 5 versículo 2 vamos a leer una profecía del Antiguo Testamento refiriéndose a la procedencia y el lugar de donde vendría el Mesías. Miqueas 5:2 dice la palabra de Dios, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ese era el texto que tenía en mente el fariseo cuando le dijo a Nicodemo, no has leído la escritura, no sabes que de Galilea no proceden profetas. Claro, porque toda gente pensaba, como dice el 42, la escritura dice que viene del linaje de David, tribu de Judá, y de Éfrata, Belén, como dice el libro de Miqueas. Preguntas, comentarios. Hoy vamos a estar observando capítulo 8
la mujer adúltera y cómo Jesucristo va a reaccionar ante la multitud, qué es lo que le va a decir y cuál es el mensaje para nuestros días, el día de hoy, en cuanto a hacer justos juicios ante nuestro prójimo. Entonces, antes de comenzar la lectura bíblica, por favor, me puede hacer el favor alguien de leerme del capítulo 7 53 al 8 1 11. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar con la lectura? María, María quiere leer. Hermana María, usted me lee del capítulo 7 cincuenta y dígame, tres hasta el 8 1 11. espérese hermanito che Tiziana vi aiuta, che io sono Amén, lenta. hermana. Amén, no se Scusi, preocupe. ¿Dónde? Juan 7. 11. 53, usted sigue, pasa por el 8 y se para en el 11. Juan 7, mami. Juan 7. Uy, uy. 53. Amén. Ahí empieza usted su lectura, pasa al capítulo 8, sigue hasta el verso 11. 8 hasta el 11. Ahorita hasta el 11. 53 lo encontraste. 53, espera hermano. Ay, Ah, ya la encontré, aquí. gracias hermano. Amén. Hasta el 11. La palabra del Señor nos dice, la mujer adúltera, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, si ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, se Amén, acabó. hermana, hasta allí. Escúcheme. Amén. Amén, hermana María, muchas gracias por la lectura. Estamos hoy considerando el Evangelio de Juan, capítulo 8, ese momento de Jesucristo con la mujer adúltera. Entonces, hay cosas a considerar y cosas que nosotros tenemos que empezar a preguntarnos. Ya sabemos porque el apóstol Juan nos muestra el corazón de la actitud de aquellos que traen a esta mujer. Es para tentarle, es para realmente hacerle esta tentación para poder acusarlo. O sea, ese es el propósito. El propósito no es lo que decía realmente la ley de Dios, no era quitar quizás eh, esa persona o ese matrimonio o esa pareja que realmente
infringió la ley de Dios. Y para limpiar y purificar, efectivamente decía la ley. Si vamos al texto bíblico, acompáñame y lee conmigo. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 10. Esto es lo que tienen en pensamiento ellos, los judíos, o los que están trayendo a esta mujer. Y ellos dicen en el verso 5, la ley nos mandó que Moisés, que apedreamos a tal mujer. Fíjate cómo hay un juego de palabras que te voy a mostrar, inclusive lo voy a mostrar con el libro de Génesis. Em, Dice Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces la ley del Levítico, del sistema sacrificial levítico, está diciendo que no solo va a ser muerto una sola persona, sino que los dos son culpables. Entonces aquí vemos un pequeño razonamiento fácil de que cómo es estas personas están trayendo a la mujer adúltera, pero no se trajeron al hombre adúltero. En este caso, si ves libro de Deuteronomio, capítulo 22 conmigo, Deuteronomio 22, versículo 22 de Deuteronomio, vamos a leer nuevamente esta ley. Si fuere sorprendido alguno acostándose con una mujer casada con su marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, la palabra de Dios está diciendo que para quitar este mal de Israel, porque estas personas no respetan el pacto matrimonial de Dios, sino que lo invalidan adulterando y fornicando. Hay dos conceptos que tú tienes que saber, que adulterio no es igual a fornicación. Fornicación es el acto sexual y el adulterio es cuando rompes ese pacto matrimonial. Inclusive ahí puede ser la causa de un adulterio no es siempre eh, eh, una persona, también puede ser causa de adulterio una cosa que te puede alejar de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ahí hay adulterios que pueden ocurrir en tu vida espiritual, como que tú te vayas a través de dioses paganos, adulteras contra Dios. Entonces hay momentos en que nuestro Señor Jesús eh, tiene el control absoluto de las cosas y él está sentado en el monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba las escrituras. Estamos hablando de que se asemeja mucho al Sermón del Monte, de Mateo y de Lucas, como él sube al monte y sentado vinieron a él y él les enseñaba diciendo las bienaventuranzas. Y como vemos en ejemplos de capítulos 5 6 y 7 del libro de Mateo. Es costumbre de Jesús, es un hábito para él enseñar como un gran rabí, como un gran maestro. Dice el verso 3, entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la ley nos manda a que Moisés apedreamos a tales mujeres. Fíjate el juego de palabras del verso 5. La ley de Moisés nos manda a que apedreemos las mujeres. Están eliminando el hombre y están eliminando también para que purifiquemos nosotros a Israel o para que quites este mal que hay en medio de Israel. Libro de Génesis, hermano. Ve conmigo al libro de Génesis. Vamos a ver una situación similar. Una situación similar. Hay momentos en que el enemigo hace todo para que realmente tú puedas ser eh, engañado, puedas tú ser realmente quitado de Dios. Entonces hay momentos que dice, por ejemplo, en el capítulo 3 de Génesis, vamos a empezar la lectura allí. Bueno, empezamos del capítulo 2, verso 25. Sabemos que después de la creación de Adán y Eva, ambos estaban desnudos
y Adán y su mujer no se avergonzaban. Y usted se preguntará por qué Alejandro está hablando de esto si está hablando Jesús con una mujer adúltera. Ya voy a llegar al punto. Capítulo 3 verso 1 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, en la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está un juego de palabras muy similar a lo que están acusando a esta mujer adúltera. ¿Por qué digo esto? Porque la serpiente está astutamente cambiando el justo juicio de Dios. Dios está diciendo que de todo árbol del huerto puedes comer, pero no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese día ciertamente morirás. Y la serpiente le está diciendo en el verso 2, en el verso 1, perdón, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate cómo él cambia el justo juicio de Dios y coloca su propio juicio de mentira, de engaño, donde todo es malo. El verso 2 ahí viene la presentación del engaño y la mujer va a decirle, y la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo, no comeréis en él, ni lo tocaréis para que no muráis. El aprendizaje para nosotros, hermanito, la mujer adúltera y Satanás en el pasaje de capítulo 3 de Génesis, es que tienes que ser realmente inteligente, tienes que ser realmente dedicado a escudriñar la escritura a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, no siendo que el mensaje que te están observando, te están dando, te están colocando frente tuyo, sea un mensaje equivocado. Si tú no controlas o no dominas bien la escritura y te dicen, esta mujer, esta mujer fue traída porque ha adulterado y tienes que apedrearla hasta la muerte, y tú no has leído el Levítico donde dice que ambos tienen que morir y no has leído Deuteronomio donde este acto se hace para quitar el mal de Israel, no te vas a dar cuenta nunca en el texto de que el fariseísmo y los escribas están tentando a Jesús y según el libro de Santiago, Dios no tienta a nadie, solamente el tentador es aquel que hace tales cosas. Y el tentador llevó a Jesús al pináculo del templo y el tentador llevó a Jesús a mostrarle unas piedras para que la convierta en pan. Estamos hablando que el tentador es el que hace tales cosas y tal maldad. Entonces, cuando veamos nosotros argumentos de esta manera, es el aprendizaje nuestro en lo que se te presenta en tu vida. Compáralo a la luz de la palabra de Dios. No sea que tales argumentos sean una estratagema como utiliza el enemigo. Esa palabra, me acuerdo de Pedro Rodríguez que nos daba el estudio de 1000 horas en Primera de Rey, en Primera de Pedro y Segunda de Pedro, que nos da el estudio. Y esa palabra me recuerdo como le explicaba a mi hermano, que era una gema escondida dentro de algo muy engañoso. Una estratagema significaría para nosotros un plan oculto a la luz muy bonito, pero por dentro con mucho drama, con mucho engaño. Entendiendo esto, hermanito, para nosotros es bueno. Inclusive me hizo acordar, de hecho, de los apóstoles, de los bereanos, escudriñar siempre si realmente el argumento y el pasaje bíblico que estamos enfrentando ante cualquier situación de nuestras vidas, sea bueno o sea malo. Estamos hablando de que eh, en, en nosotros tiene que estar esa palabra. Seguimos estudiando, dice la palabra ya con el verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Qué significa pecar? Porque Jesús está mencionando esta frase aquí, los está diciendo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra él. Hay textos que yo puedo irle llevando a través de la escritura y podemos irlos leyendo y entendiendo. Y es la razón por la cual Jesús está allí, porque Jesús es el único que tiene poder y tiene autoridad de parte de Dios de perdonar pecados. Y el pecado lo menciona el apóstol Pablo en Romanos. Usted ya sabe qué texto estoy pensando yo. Y si usted se va al capítulo 3 de Romanos, versículo 21, dice la palabra en Romanos capítulo 3 verso 21. Estamos en el contexto del verso 7 cuando dice, el que de vosotros esté sin pecado, que coja y tire la primera piedra. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 3 verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué se ha manifestado en nosotros? Se manifestó Jesucristo en nosotros y nos dio la palabra de Dios a través de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Y todo el cumplimiento profético se cumplió. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Somos hechos justos delante de Dios solamente por fe en Jesús. ¿Y cómo sería el texto totalmente contrario? Yo soy un injusto si no tengo fe en Jesucristo. Eso es lo que te está diciendo también el apóstol Pablo. Podemos ver la inferencia directa en el texto. O seguimos leyendo el 22. Para todos los que en él creen, porque no hay diferencia entre judíos o griegos o entre ningún pueblo. No hay diferencia. Para todo el que cree en Jesús, por medio de la fe, Dios lo hace justo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Te acuerdas del capítulo 3 de Juan? Verso 23, aquí voy. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3 en el contexto que estamos leyendo, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados, ¿qué dice hermanito? La palabra, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el que está hablando en el pasaje? Está hablando el que va a dar gratuitamente la vida eterna, el que acaba de decir, si alguno tiene sed, ven y beba, y yo le daré agua viva. Y también le dice, el que cree en mí, dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estamos hablando de que Jesús nos vino a mostrar el camino del perdón. Les vino a mostrar este mundo que tiene un grave problema y es el pecado. Él les mostró en dos frases, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Le mostró en ese argumento que ninguno puede ser salvo. Le mostró en ese argumento que ninguno está libre de culpa. Le mostró que si no van a Jesús, no van a poder entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Versículo 8, antes de pasar allí, hay otro texto en Romanos, mismo libro de Romanos, cuando hablamos nosotros del bautismo, en el capítulo 6, eh, el apóstol Pablo en el verso 1 habla nuevamente del pecado y que no podemos perseverar en tal pecado, no podemos andar en pecado.
¿Qué diremos en forma de pregunta? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que decía en el capítulo 3, gratuitamente Jesús te da la gracia. Y en el capítulo 6 le está diciendo, ¿vas a perseverar en un pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera. Porque todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Jesús dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, él está buscando en el corazón del hombre que se sienta compungido. Jesús está buscando en el corazón del hombre que entienda que no puede hacer nada para librarse de la culpa del pecado, para librarse del juicio de Dios en cuanto al pecado. No puede hacer absolutamente nada, solamente Dios en este texto no se había cumplido el evangelio de Cristo todavía, pero en ese texto está buscando ese corazón contrito, él está buscando quien busque a Dios realmente. Y ya vamos a ver cuántas personas quedaron en el texto, ya usted lo sabe. Y si lees el verso más adelante, vamos, versículo 15, porque estamos hablando del pecado, porque es algo realmente importante hablar del pecado en este texto. Romanos 6:15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y yo te pregunto hoy en esta tarde, aquellos que están siendo esclavizados por este mundo, aquellos que tienen aún esas cadenas atadas a este mundo, donde lo temporal es abrumador en sus vidas, donde no hay nada más importante que ir a trabajar, el dinero, saciar sus necesidades físicas y repetir el día siguiente lo mismo y repetir cada día de sus vidas. No podemos pasar por alto de que tenemos un grave problema con Dios y se llama pecado. Tenemos un grave problema con nuestro Dios, que nosotros por las obras no podemos ser salvos. No podemos ser salvos si vendemos todo lo que tenemos. No podemos ser salvos si yo doy mi vida para ser quemado en holocausto por este mundo. Si usted lee Primera de Corintios capítulo 13, se va a enterarse por el apóstol Pablo que si usted no tiene amor no viene nada, no va a hacer nada en su vida. Versículo 17, Romanos capítulo 6 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, fíjate la palabra erais en tiempo pasado, porque los romanos, la iglesia de Roma, esta carta dirigida a cristianos, ya habían obedecido de corazón aquella forma de doctrina en el cual fuiste entregados. Versículo 18, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Yo deseo de corazón que vengas a ser siervo de la justicia. Yo deseo de corazón que Dios te libere de la esclavitud del pecado. Que Dios te quite toda raíz de amargura, todo pecado oculto, todo lo que puedes hacer encubriéndote del hombre. Porque déjame decirte, te puedes esconder de todo esto que está en la sala. Te puedes ocultar a la vista de todos nosotros, pero ante la presencia de Dios no podréis huir. ¿A dónde irás? ¿Te esconderás en el vientre del gran pez, donde se metió Jonás huyendo de Dios para no hacer su voluntad? ¿Será que desde el vientre del gran pez, allí ya Dios no te consigue para que hagas tu perversidad, pecado?
Versículo 19, hermano. Mira el apóstol Pablo cómo se siente. Hablo como humano, por vuestra humanidad, humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para la santificación y preservar vuestros miembros para servir a la justicia. Hermano, el apóstol Pablo está pensando que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios sin un ojo que teniéndolo te vayas al infierno. Porque si tu mano te es ocasión de caer. Versículo 20, capítulo 6. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Tú te pones a pensar qué fruto tiene tu vida pasada, hermano. Yo sé que tú te acuerdas de tus años de tu vida pasada, porque yo los tengo muy presentes. Yo sé lo que era antes de llegar al cristianismo. Agustín sabe lo que yo era antes del cristianismo. Me conoce. No podemos ocultar, pero nos gloriamos en esos frutos. No, hermano, nos gloriamos realmente en las cosas buenas de Dios. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿te acuerdas cuando dijo a la mujer, que lo vamos a ver? Ninguno te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Perseveraremos en la gracia? Sí. ¿Perseveraremos en el pecado? No. Vete y no peques más. Mas ahora, capítulo 6, verso 22 de Romano, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, santificación, hermano. Santificación. Sed santos porque yo soy santo. Y siempre me acuerdo de Agustín con sus estudios, cuando él explica esta palabra, se va a Primera de Corintios capítulo 1, diciéndole que los corintios en la salutación de Pablo son santos, llamados a ese llamamiento santo. Versículo 22, capítulo 6 de Romanos, y como fin la vida eterna. Vete y no peques más. Ese vete y no peques más, grábatelo en tu mente. A partir de hoy, lo que estés haciendo en tu vida que mancha tu expediente, que está manchando tu relación con Dios, que mancha los ágapes de la iglesia de Cristo, es hoy el día para cambiar tu vida. Hoy es el día para purificarte. Hoy es el día para arrodillarte ante Dios en tu lecho y pedirle a Dios perdón por los pecados que estás cometiendo en oculto. Y todo lo que tú hagas en secreto, recuérdalo, ya lo hemos estudiado, casi 3 veces Jesús repite, y yo te recompensaré en público. Si tú oras en secreto, yo te recompenso en público. Si tú me ayunas en secreto, te recompenso en público. ¿Qué recompensa quieres tú? Como fin la vida eterna. Versículo 23. El que de vosotros esté sin pecado. Amén. Verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Hermano, todos ellos, los que están acusando la adúltera, el que adulteró, que no trajeron, la multitud, todos ellos son muertos, hermano, para Jesús. Jesús está erguido diciéndole, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Versículo 23, Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. Pueden estar vivos ahí físicamente con piedras en mano, hermano, pero espiritualmente para Jesús estaban muertos. Espiritualmente para el Padre estaban muertos. El único que salió de la presencia de Dios con santificación, con vida eterna,
y con una carrera por delante para luchar y continuar. Ese vete y no peques más, hermano. Eso requiere esfuerzo, requiere valor, eso requiere constancia. Nuestras tribulaciones nos llevan a la humillación. Que mi hermano Rigoberto esté en cama es para reflexionar de quién está arriba y quién está moldeando ese corazón. Nuestras angustias no son otro sino las pruebas de nuestras vidas para llevarnos a la perfección de la fe, moldearnos nuestras vidas. Versículo 23, capítulo 6, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro. No continuemos en el pecado. Dios aborrece, condena el pecado. Y Dios nos ha amado a nosotros los pecadores. Hijitos míos, ¿se acuerdan esa frase? Yo digo esa frase y ya mi mente está en el Evangelio de Juan. Hijitos míos, el anciano Juan escribiendo, el apóstol ya viejo, el apóstol ya con días. Estas cosas escribo para que no sigan pecando. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, hermanito. Preguntas y comentarios. Vamos a parar aquí con capítulo 8. Quedamos en el verso 11 de vete y no peques más. Y el que de vosotros tenga pecado, que tire la primera piedra. Hermanita María, hermanita Tiziana, por favor. Muchas gracias, hermano Alejandro. Yo tengo una pregunta que no entiendo cuando dice el Señor, ¿de qué os vale que ganéis el mundo y perdéis vuestra propia alma? ¿A qué se refiere él ganar al mundo? Cuando trabajamos para el Señor evangelizando. No, se refiere el mismo contexto de que nadie puede amar a la riqueza y amar a Dios, porque o aborrecerás a uno y amarás al otro. O sea, ganar al mundo es quizá que para mí sea lo más privilegiado o de más honor y más gloria para mi vida, el buen puesto de trabajo, o quizás para mí sería los logros de mis hijos o para mí sería el logro de mi esposa. Ganar el mundo es siempre pensar en lo temporal, siempre pensar en aquello que realmente Dios no trasciende a vida eterna. Ganar este mundo es tener privilegios y honores de esta tierra como quizás cosas que van a perecer. O sea, realmente Dios se refiere en ese texto a eso. No sé si Agustín o Roberto o Miranda o Rigoberto quiere completar un poco más la respuesta. O Gilberto también. Sí, obtener posiciones laborales, riqueza, logros, reconocimiento, pero del mundo. Sí, o Que sea, no, son legítimamente válidos, sí, ¿no? correcto, eso Son mismo. legítimamente válidos, Sí, pero no debe ser el foco principal del cristiano. sí. Es Eso es. como el hombre rico, Gilberto, que Ujú. tenía posesiones, pero ya quiere derribar graneros y hacerlos más grandes para... Más grande, sí, sí. No sé si está la hermana Tiziana. Sí, Amén, muchas hermano. gracias. Mi hermanito, muchas gracias. Y de la manera como estás dando, Juan, me parece muy hermoso porque de verdad, pues cubre todas las, aún cuando son historias muy ricas para aprender muchísimas cosas, pues siempre, dentro del estudio que hace, pues busca cuadrar todo esto. Y sí, esta historia de la mujer adúltera, de verdad que hay muchísimo de qué podíamos hablar, ¿verdad? También vemos cuando el Señor le dice, saquen de la viga de sus ojos para que puedan ver la paja del hermano, pues porque sabemos que en esta historia el propósito de quienes la acusaban a la mujer no era más bien con la intención de buscarle pues la caída a Jesús, pero porque finalmente pues sabemos que ni ellos mismos cumplían la ley, pues
Entonces, la manera maravillosa como el Señor eh, libra a esta mujer, ¿verdad? De un juicio que se le está haciendo y que de hecho sabemos que pues el adulterio era fatalmente castigado. Pero hay mucha riqueza en esta historia y principalmente pues nos enseña que nosotros tenemos que cuidar principalmente ese testimonio que tenemos como hijos de Dios para estar señalando a otros, que lamentablemente pues es se vive dentro del pueblo santo y muchos se atreven a jugar a otros sin estar mirando, pues, viéndole la paja al hermano sin sacarse la viga que tiene en su propio ojo. Mucho que nos ayuda a vivir todos los días en santidad, porque la santidad es de todos los días, y sabiendo que las misericordias del Señor son nuevas, y si vemos que arrastramos, si ayer hicimos algo que sabemos que le desagradó al Señor, hoy es un día para decir, no, yo no reincido en ese pecado, porque decir que no pecamos o hacemos a Dios mentiroso, pero sí podemos ir deslastrándonos, ¿verdad? Y esta es una historia que nos anima a vivir esa santidad a diario, reconociendo que hay muchas cosas todavía nos falta que cambiar, que todavía nos falta que deslastrarnos, pero tenemos es el Señor maravilloso que si vivimos en luz y en comunión y confesamos nuestro pecado, Él es, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos esa maravillosa oportunidad en Jesucristo. Por eso, eso es lo que a mí me anima esta historia, ¿verdad? Cuidar mi santidad, luchar por mi santidad, sin estar pendiente para señalar a mi hermano, sino más bien en ayudar a mi hermano, ¿verdad? Porque también no solamente debo cuidar de mi santidad, también tengo que estar pendiente de mi hermano y si podemos ayudarlo. Yo te voy a decir muy honestamente y lo hago muy en público en este momento. En una oportunidad fui exhortada por la hermana Tiziana y eso a mí me animó a entender y a reflexionar que lo que ella estaba pidiendo que yo pudiera estar en cuenta con el Señor entró en mi corazón y yo empecé a pedírselo al Señor. Hoy en día, gracias a Dios, estoy en camino de resolver esa situación que ella me exhortó y que yo debo reconocer que ella tenía razón. Y que le doy gracias delante de ustedes porque de verdad ella es alguien que está aquí con nosotros siempre pero fue alguien que me dijo, como hija de Dios no puedes por testimonio estar ilegal en un país. Y gracias a Dios eso entró en mi corazón y eso me animó a decirle, Señor, ayúdame. Ya estoy en camino, gracias a Dios, y es la voluntad de Él, de que todo se resuelva. Y veo la mano de Dios ayudándome porque me aferré a esto. Y un testimonio de eso es que era necesario mi partida de nacimiento, mi acta de nacimiento. Mi hermana fue al registro esta mañana y todas las actas de nacimiento estaban destruidas, rotas. Había muy poquitas que estaban enteras porque son libros muy viejos. Yo tengo 60 años. Y de las poquitas que consiguió enteras estaba la mía. Entonces le doy gracias a Dios porque me puse en sus manos, pues, y así tenemos que hacer con cualquier hermano, pues, no solamente cuidar nuestra propia santidad, sino donde podamos ayudar a un hermano a que pueda resolver y que se pueda poner en cuenta con Dios, también tenemos que hacerlo. Te doy muchas gracias, hermana Tiziana. Amén, hermanita. Hermanito Rigoberto Chamalé, por favor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias, hermano Manuel. Realmente una lección muy explicada, muy bonita. En esta lección, hermano, el Señor nos muestra algo, que los escribas, los fariseos eran hombres tan llenos del conocimiento del antiguo pacto, de la antigua ley,
Ellos estaban bien empapados de la ley, pero estaban bien escasos de amor, estaban bien escasos de misericordia. Y es lo que el Señor quiere, que en estos días actuales que estamos viviendo, es un gran mensaje para nosotros, que seamos hermanos llenos de amor, llenos de misericordia. Eh, y nosotros podemos verlo en el Evangelio de Mateo 12, donde el Señor dice, aprended que misericordia quiero. Y es lo que el Señor quiere realmente, que nosotros tengamos ese amor, esa misericordia. Una lección tan linda que nos enseña a que cada día de nuestra vida practiquemos la santidad, porque el Señor le dijo a la mujer, vete y no peques más. Entonces hoy nosotros debemos de darle gracias a Dios que estamos bajo esa preciosa gracia, porque a través de esa gracia, hoy nosotros vamos camino a esa salvación, a esa vida eterna. Pero yo pienso, hermano, que si nosotros estuviéramos en esta ley, saber cuántas veces nos hubieran ya matado, porque esa ley carecía de amor, carecía de misericordia. Y es lo que Jesús vino a dar, amor, vino a dar misericordia. Y lo que la hermana Alex dijo, ella dijo algo que también yo quería decirlo, realmente. A veces nosotros nos volvemos muy juzgadores, juzgamos mucho a nuestro hermano, a nuestro prójimo, cuando en realidad deberíamos de tener ese amor y esa misericordia de animarlo, de cortarlo a que siga adelante. Pero varias veces de un árbol caído hacemos leña en lugar de ir con una restauración, con una palabra de amor, con una palabra de misericordia. Realmente, hermano Manuel, yo agradezco mucho esta preciosa clase que nos ha dado. Ha sido una clase muy, muy edificante, muy, muy instructiva, hermano. Muchas gracias, hermano Manuel. Amén, hermanito, hermanita Amén. Gladys, por favor. Gracias, mi hermano. Y disculpen mi voz romántica, pero estuve enferma por varios días y bueno, pero gracias a Dios regresamos anoche del Salvador. Amén. Pues comentando, ya los hermanos, la hermanita Ale y el hermano Rigoberto dijeron lo que yo iba a decir, pero lo voy a decir en otras palabras, del gran mensaje que nos da el Señor Jesucristo, porque en ese acto de humildad que ni siquiera levantó la mirada, escribiendo como que no era con él, ¿verdad? No levantó la cara y dime, a ver qué pasó, como nosotros, ¿verdad? Con detalles queremos todo lo que nos van a decir para juzgar. Y él no, ni siquiera levantó la mirada. ¿Y qué me dice a mí? Que no esté presta yo a mirar, a oír, a juzgar. Y él con silencio, escribiendo con paciencia hasta que terminaron de hablar. Y así él habló con sabiduría, actuó con prudencia. Y ¿qué hizo el Señor? Dijo, mírate tú primero. Él no miró, pero a mí me dice, mira primero tú adentro para juzgar. Yo tuve paciencia para dar el veredicto. Tú ten paciencia para decir lo justo, porque él lo dijo, ¿verdad? Justo. La justicia del Señor es grande. Y fue corto. Y en cambio nosotros, wow, hasta le decimos de qué se va a morir. Y pues en un acto tan sencillo, el Señor nos ha dicho mucho, mucho, porque no es solo hablar, es oír, esperar, la prudencia, tanta cosa
envuelta en este gran ejemplo que, ¿verdad? Un acto de peso, de castigo, ¿verdad? Pero no nos toca a nosotros, sino al Señor, y ahí Él mostró misericordia y dio otra oportunidad. A ese es algo importante, que dio otra oportunidad y le hizo ver a esta mujer, ¿verdad? Aunque la ley la sabían, pero como quien dice, mira, yo soy el dueño de la justicia, el que la hace, y te estoy diciendo, ten misericordia. Entonces, Gladys, ten misericordia para la segunda vez. Y es un mensaje que hay que pensar 2 veces para juzgar. Gracias, hermanito, y que el Señor les bendiga. Amén, hermana. Hermanito Félix, Ajá. hermano Félix. Sí, quería compartir 2 pasajes bíblicos que están relacionados a lo que pasó ese día con la mujer adúltera y los fariseos. En Isaías capítulo 55:10, ustedes saben que en el capítulo 7 ya Jesús se había declarado como manantial de agua viva. Y esto era dado a Isaías 55:10 cuando dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que coma. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello que la envíe. Esto tiene una relación, hermano, porque ciertamente allí hay 2 aspectos importantes, hay 2 tipos de vergüenza que se está viviendo. Una, por una parte, el resultado de los fariseos finalmente cuando Jesús le hace la pregunta. Ellos se fueron avergonzados porque su propia conciencia, pero no se fueron arrepentidos del mal juicio que hicieron contra la mujer, porque fue un juicio injusto totalmente, 100%. Y lo otro es la misericordia de Dios que pudo reflejar Jesús en la mujer adúltera, pues cuando le dijo que anda y no peques más. O sea, le dice, pues, mujer, ¿quién te acusó? ¿Quién te acusó? Y ella dijo, nadie. Bueno, anda y no peques más, le hace la advertencia también, ¿no? Pero en Jeremías muchos nos preguntamos, ¿qué escribió Jesús realmente? ¿Por qué entendieron acaso la postura de Jesús los fariseos y los escribas? Yo pienso que sí, había un significado para ellos, directamente para ellos. Y tiene que ver con Jeremías capítulo 17, versículo 13. Es bueno meditarlo, hermano, porque allí la postura de Jesús que asume escribiendo, él escribió algo y allí no se ve escrito lo que él escribió, pero a veces las escrituras nos habla de diferentes maneras, y en esta profecía de Jeremías capítulo 17, versículo 13, me da a entender que hay un cumplimiento ese día de algo importantísimo que ellos tenían que entender, ellos tenían que saber, y Dios le estaba advirtiendo. En Jeremías capítulo 17, 13, dice lo siguiente, anotemos ese pasaje, y dice, oh Jehová, esperanza mía de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Ese día hubo vergüenza para ellos, los fariseos y los escribas. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Eso es clave allí, porque dejaron a Jehová manantial de agua vivas. Recordemos que si vemos la secuencia del apóstol de cómo está escribiendo la carta, el capítulo 7 termina en eso, manantial de agua viva. Y aquí pues es posible que se esté cumpliendo esta profecía con relación a eso que pasó ese día. O sea, aquí Jesús
le está levantando un juicio muy grande a ellos. ¿Por qué? Porque lo abandonaron, no creyeron en él, no creyeron en él. Y la palabra nunca queda vacía, es por lo siguiente, hermano. O te arroja un juicio contra nuestra incredulidad o contra la incredulidad de los incrédulos, o te arroja bendiciones para vida eterna. Era lo que quería compartir con usted, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermanito Gilberto Castellano. Ajá, hermano. Aquí en este capítulo, que hay como 6 eventos grandes, por supuesto hay otros más. El primer evento de la mujer adúltera, cuando le traen la mujer para apedrearla, yo he pensado siempre que el objetivo de ellos, porque dice la misma palabra, para tentarle, y le preguntaron, ¿tú qué dices? El objetivo de ellos era, por supuesto, pues, apedrear a la mujer, apedrearla, pero eso era como algo accesorio. Ellos querían era apedrear al Señor. En el último versículo del capítulo dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. El objetivo de ellos fue siempre el Señor. Lo demás era como accesorio, como adicional. Pero el Señor, en su inmensa sabiduría, utiliza todo eso para enseñarnos a ellos y sobre todo para enseñarnos a nosotros, ¿no? El Señor no juzgó allí porque, como está escrito, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y luego dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Si nosotros leemos allí, nos damos cuenta que el Señor no juzgó a la mujer. Es más, Él no la defendió, porque en ninguna parte se ve allí que hay defensa para la mujer. Él, como lo digo, en su inmensa sabiduría, lo que hizo fue que confrontó a estos escribas y fariseos que estaban allí, a estas personas, las confrontó con su propia conciencia, cuando les dijo que el que estuviese libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él los está confrontando con su propia conciencia. Esto es una enseñanza para nosotros. Nosotros, cuando tengamos que nos encontremos en un caso similar, no podemos juzgar, como decía la hermana Alice, como decían los otros hermanos. Más bien, si queremos sacar una buena enseñanza o que la persona se arrepienta, es mejor hacer como hizo el Señor, que es lo más sensato. Se confronta con su propia conciencia, de una manera por demás educada, como lo hizo el Señor. Como lo hizo el Señor. Y Él no juzgó, ni acusó, ni defendió. Y en el versículo 11, Él le dice a la mujer, en el versículo 10, dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En esta última frase u oración, vete y no peques más, el Señor nos enseña también que Él es Dios del presente y del futuro, que no importa cómo hayan sido nuestros pecados, que no importa la magnitud, que lo importante para Él es que no pequemos más. Eso es lo que cuenta para Él, que no pequemos más. Eso era todo, hermano. Amén, hermanito. Hermana Tiziana y María. Sí, yo quería hablarle a la hermana Alex, pues primeramente la gloria es de Dios y segundamente a hermana Alex, usted no sabe la alegría que me causó
cuando yo pude leer la carta que usted escribió a Migración, que usted me la mandó, porque ahí veo un corazón muy humilde que dejó que la palabra de Dios le penetre en su corazón y pueda germinar. Y usted, como puede ver, Dios bendice un corazón auténtico y sincero. Así que estoy muy feliz por usted y espero en el Señor que podemos lograr recaudar esos fondos para que se pueda hacer legal su estatus migratorio en Panamá. Amén, hermanita. Muchas gracias, hermanita. ¿Alguien más? Ya estamos ya recta final del estudio. No sé si algún otro hermano. Bueno, entonces vamos a detener aquí, vamos a